Maestro, buen día. Muy buenos días. Hoy 28 de julio estamos sobre el 121 aniversario del Sublime Hermano Mayor, festejando pues este bello día. Y quisiera que nos compartiera sus experiencias que tuvo en vida pues del Sublime Hermano Mayor, pues sus experiencias que tuvo con él en su recorrido, en su caminar, en su proyecto, en su trayecto. Y bueno, pues todo lo que quisiera compartirnos. Claro que sí, con muchísimo gusto. Pues queridos hermanos, yo soy Juan José Morales, eh, un hermano de la Gran Fraternidad Universal, Línea Solar. El haber conocido a nuestro maestro, a nuestro gran maestre, el doctor José Manuel Estrada, fue un cambio radical, radical en mi vida. El conocerlo me vino a dar la pauta para saber a qué me iba yo a dedicar en mi vida, porque pues yo fui un estudiante universitario que era un buscador y quería yo encontrar precisamente por qué la sociedad, la humanidad funciona y por qué hay tanta problemática y tantas cosas. Yo estudié la carrera de sociología y, y pues se puede decir que la terminé, pero nunca la ejercí. Alguna vez yo encontrando al hermano mayor le escuché una frase, simplemente él dijo, el sociólogo es el que vive su sociología. Y yo en ese tiempo pues ya estaba yo empezando a ir las conferencias, alguna vez cuando lo conocí en una conferencia, pues me fui de espaldas porque dije yo, caramba, pues este señor dice cosas extraordinarias, pero pues en ese tiempo yo pensé que eran utópicas, pero afortunadamente pues su carisma, su energía tan pura, tan hermosa, me llamó la atención y de ahí yo empecé en el año 74, 75 y pues ya son bastantes años, ya van a ser 46 o un poquito más. Y pues he encontrado algo muy hermoso, la razón de mi vida. Eh, Mis hermanos me han ido reconociendo, pues dicen ellos que la maestría, yo la verdad, pues lo único que he hecho y sigo haciendo es estar sirviendo, sirviendo a la Gran Fraternidad Universal, a la humanidad. En estos momentos soy pues un misionero que tengo una gran responsabilidad de ir por donde me vaya diciendo papá Dios y encontrar precisamente a todos mis hermanos sin diferencias, ¿verdad? Porque muchas veces encuentro en la calle a personas pues que se asombran del traje, porque pues yo porto el traje templario y me siento muy feliz. Me ha costado mucho trabajo porque no es fácil portarlo, porque suscita muchas emociones y muchas preguntas y todo esto, pero pues como Dios me da a entender, yo voy eh, respondiendo a todo eso y he encontrado a cantidad de gente y todo eso pues en base al ejemplo que nos dio nuestro hermano mayor, porque a nuestro hermano mayor nunca lo vimos vestido de paisano, siempre lo vimos vestido pues con su traje templario, con su capa, con su barba, con sus sandalias. Entonces, pues yo que me iba a esperar hace casi 50 años que yo iba a andar de esa forma vestido, sí. Pero he ido comprendiendo porque curiosamente una enseñanza de nuestro hermano mayor es aquella que nos dice, hay que observar todo, no hay que perder ningún detalle. Y hasta ahorita, hasta donde voy, pues yo siento
que si en un momento uno hace caso, si uno obedece a esa enseñanza, a veces tan sencilla, él nos decía, esto es tan sencillo que si yo se los digo, no me lo van a creer. Y efectivamente hay tantas cosas en esto que vamos experimentando, que después nos vamos dando cuenta que esto que estamos experimentando es la iniciación real. Aprendemos a mover nuestro cuerpo, aprendemos a mover pues nuestras emociones, aprendemos a servir, aprendemos a ir encontrando el camino de que esto en la Gran Fraternidad Universal y particularmente en la enseñanza de mi maestro, el maestro Estrada, ¿no? El venerable Sadhguru Estrada, pues es algo enorme. Yo estoy, ¿cómo decirlo? Estoy asombrado. Todos los días me asombro más y más con todo lo que voy haciendo, con todo lo que me va pasando, y vaya que me han venido pasando cantidad de cosas, pero eso pues lo voy asimilando. A veces me tardo semanas en asimilar algo y ahí estoy picando piedra hasta que ¡pum!, aparece lo que el maestro nos decía, y eso pues me llena de felicidad y me da más esperanza y le echo más ganas y todo esto. Me siento, ¿saben cómo? Como un yamín, ¿sí? Un yamín que empieza a descubrir cosas. Ay, que las posturas de yoga, ay, sí, qué rico se siente, que si pongo la atención mental en mi hígado, ¿qué está pasando? Alguna vez el maestro nos dijo, bueno, pues para el cambio de alimentación lo que se necesita pues es una purificación. Entonces, pues mi manera de practicar eso, descubrí que precisamente trabajando en la postura donde se oprime el hígado, voy cambiando mi alimentación, ¿sí? Y así como eso, descubrí también el servicio. Bueno, en la Gran Fraternidad Universal se reinó de la Guerrilla Línea Solar, donde yo inicié, pues no era fácil. Hace cerca de 50 años nuestra fraternidad, ay caramba, cuántas cosas, cuántas experiencias. La hermandad creo que estaba más salvaje que ahora, pero fue maravilloso todo eso, todas las experiencias con mis hermanos directores, con los maestros de ese tiempo. Y he venido calibrando todo lo que nuestro hermano mayor, el venerable Sadhguru Estrada, ¿no? Pues es real, es de veras, ¿sí? Y imagínense lo que siente alguien cuando está enamorado. Yo estoy enamorado, pero profundamente enamorado del ideal, ¿sí? Yo creo que aquí voy a dejar pues todo, que me decía alguna vez mi maestro, el muy honorable Sachela Alfredo Herrera Montiel, me decía, pues es que no sabemos dónde vamos a quedar, ¿sí? Porque pues estamos pues al servicio de Papá Dios y del hermano mayor. Entonces, si nosotros pues quedamos en otro país, en otra parte, pues eso como que no tiene mucha importancia. Lo importante es la conciencia y levantar el estado de conciencia pues de nuestra hermana humanidad. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Hay tantas cosas, ¿sí? Maestro, ¿y qué piensa, qué opinaba el hermano mayor de la alimentación ovo-lacto-vegetariana y lo que había en ese momento? ¿Y qué piensa actualmente sobre esta misma alimentación y las corrientes actuales, por ejemplo, como el veganismo y cosas así? Bueno, pues nuestro hermano mayor siempre nos enseñó el equilibrio, ¿sí? Porque también allí hay una acción del maestro, ¿sí? Él alguna vez decía, si yo les aprieto, me quedo solo. Entonces, también si se aprieta en la alimentación, pues la mayor parte de las personas pues sienten ese apretar. Puede ser muy
yo he vivido esa experiencia del veganismo por algunas semanas y me he sentido fantásticamente bien, pero yo tengo que dar ejemplo de equilibrio. Aunque sea muy bueno eso, pues es un desequilibrio para la enseñanza. Para el que quiera seguirlo es fantástico, pero yo ahorita como misionero, pues yo no me puedo hacer vegano. Yo no puedo llevar en una maleta pues una estufa y hacerme mi comida y todo esto. Además, como que para la humanidad así común y corriente sería muy chocante. Decir, ay no, pues este gurú trae hasta sus cosas, todo. No. El hermano mayor decía a sus discípulos, mis discípulos tienen que tener una panza de fierro, ¿sí? Tienen que ser pues aguantadores en todo eso. No, nosotros no podemos decir, ay no, pues si le ofrecen pues frijolitos, ay no, pero es que a mí me gustan los frijolitos con quesito, y no, a usted le dan frijolitos y son los frijolitos que se tiene que comer. Es algo muy importante en la maestría, es la adaptación. Y eso nos lo daba el ejemplo nuestro hermano mayor. Sí, siempre, yo considero que sí es importante la alimentación. Alguna vez el hermano mayor, había un maestro que quería hacer, a toda la hermandad la quería hacer naturista. Entonces nuestro hermano mayor dijo, pues a mí no me da tan fuerte, ¿sí? O sea, si nosotros somos ovo-lacto-vegetarianos, además hay algo muy importante que tenemos que ser realistas, el aprender el manejo de nuestra mente. ¿Sí? Si yo digo, ay, es que me va a hacer mal este huevo, esta leche o esto, aquello, pues me hace daño porque pues yo lo estoy generando mentalmente, ¿sí? Pero si yo como con medida, si en vez de tomarme 1 litro de leche, pues a lo mejor me tomo un chorrito, algo chiquito, a lo mejor un huevito de vez en cuando, ¿sí? O a lo mejor un huevito cada tercer día o cada semana, ¿sí? Entonces, algo muy importante en esta era que nos enseñó el hermano mayor y nos enseña, porque a mí no me gusta hablar en términos de pasado. Nuestro hermano mayor, si bien ya no tiene un cuerpo físico del doctor Estrada, ¿sí? Él es un ser eterno, no es cualquier hijo de vecino, es un Sadhguru, es un Cristo, es un Buda, es un Krishna, es un Quetzalcóatl. O sea, no estamos hablando con un aprendiz de nutriólogo o de astrólogo y todo eso, no, señores, es el prototipo del superhombre de la nueva era. Entonces, ahora, ¿qué puedo yo decir de mis hermanos? Pues que cada quien vaya investigando, pero sí va a ser más difícil pues ser un misionero siendo vegano. Tiene que bajarle un poquito, tiene que equilibrarse, tiene que dar ejemplo. Y bueno, pues eso es lo que siempre nos mostró nuestro hermano mayor, ¿no? En su traje físico cuando estaba aquí, ¿sí? Sí, maestro. ¿Qué yoga, qué tipo de yoga practicaba el hermano mayor? ¿Y qué opina de los diferentes tipos de yoga actual? Porque pues, hay muchos tipos de yoga, que power yoga, que kundalini yoga, que infinidad de tipos de yoga. Algunas pues, sabemos que son muy comerciales, ¿no? Sí. Entonces, pues la pregunta sería, ¿qué tipo de yoga hace el hermano mayor y qué tipo de yoga recomendaría? Pues? Bueno, este es interesantísimo, porque pues muchas veces se ve de manera fragmentada la práctica del yoga, y cuando oímos yoga inmediatamente nuestra mente dice, bueno, la mayoría de las gentes, pues que son las posturas, ¿sí? Pero pues yo veo que nuestro hermano mayor practicó pues un yoga integral, ¿sí? Porque no solo son las posturas, incluso hay todo un sistema que se ha olvidado, el sistema rámico del hermano mayor, en donde desde el momento en
uno se paraba y empezaba a hacer ejercicio desde el momento en que nos enseñó la planificación del agua, desde el momento en que nos hicimos la gimnasia psicofísica, todo eso. Hay muchas cosas que todavía faltan para enseñarle a la gran fraternidad universal. Algunas se fueron olvidando. Realmente, para nuestro hermano mayor, todo trabajo, todo lo que vivía en el día, para mí es un Raja Yoga, basado en el trabajo con el cuerpo, con la mente, con el espíritu, con el alma. ¿Sí? Si nosotros vemos pues la gimnasia, si nosotros vemos el devocional, que después se transforma en ceremonial. Nuestro ceremonial cósmico en la mañana es más solar, es muy solar. Nuestra Hatha Yoga de mediodía es solar. La más importante enseñanza de nuestro hermano mayor en el Hatha Yoga es que manejemos nuestra mente en armonía con la luz del sol, con la fuente de la vida, todo esto, y sin olvidar el servicio a nuestros hermanos, sin olvidar también el trabajo, un servicio a nosotros mismos, que es la meditación. ¿Cómo vamos a saber a dónde vamos y qué es lo que nos está estorbando? Porque traemos muchos lastres si no es a través de la meditación. Él nos decía así simplemente: mediten en sus taras. Y eso de taras, pues como que duele, ¿no? Porque por ahí puedes decir, ay, que eres un tarado. No es tan grave. Simplemente una tara es algo que pesa, es algo que va cargando y que es inútil. ¿De qué voy a ir cargando el resentimiento que me provocaron algunas relaciones con familiares o con amores de otros tiempos? Todo esto, no, simplemente hay que soltarlo, ya no existe. ¿Por qué lo voy a resentir? ¿Sí? Entonces muchas veces eso nos marca en la vida y ahí vamos cargando ese peso, esa tara. Hay que desecharlas, hay que quitarnos muchas de las cosas que tenemos negativamente y que nos la marca ahí nuestra carta natal. Ahí traemos un Saturno bien tremendo que no sabemos ni qué nos está haciendo. Bueno, pues vamos a sustituirlo con el orden, con el desarrollo de la voluntad, con el trabajo, el servicio. Recuerdo una enseñanza que nos da el hermano mayor. Dice, el mejor servicio es aquel que se hace a la persona que más gordo te cae. ¿Por qué? Porque ahí sí hay una realización, porque vas a considerar a tu hermano que es un semejante tuyo, a lo mejor más bruto, o a lo mejor hay algo que traes de karma y todo esto. ¿Y cómo vas a diluir ese karma? Pues a través del servicio. Nos dice el hermano mayor, el karma, el dolor se paga o con dolor o con servicio. El destino se cambia de esa forma. Entre más trabajo hagamos para los demás, van a venir ya transformados esos pagos, van a venir como diferidos, algo muy diferente. Entonces, todo esto es un yoga integral, ¿sí? Hay ramas, que el yoga, el Hatha Yoga con calor, y que el Hatha Yoga con posturas con parejas y todo esto. Y si nosotros vemos el desarrollo de la gran fraternidad universal, hay muchas cosas que han hecho tronar a nuestros hermanos. Hablemos claro, ¿no? Ese tiempo ya pasó los 72 años de prueba. Ahorita ya estamos en otras pruebas, pero ya tenemos que hablar claro. Nuestra fraternidad se fragmentó. ¿Por qué? Pues hablemos claro, por la ignorancia de los hermanos que iban más adelante. Les salieron sus egos, sus competencias, sus taras, y bueno, como dice por ahí alguien, con todo respeto, podemos nosotros pues no juzgar, sino aprovechar la experiencia. A fulano
le fue así, ¿no? Dice, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ya las tuyas a remojar, porque pues uno no canta mal las rancheras, también trae sus cosas. Entonces, el yoga es el yoga integral, es el yoga para la iniciación. Eso es lo que yo le vi practicar al hermano mayor. Sí. Maestro, ¿cuáles eran los objetivos más concretos, más específicos del hermano mayor y de la Gran Fraternidad Universal? Porque pues, han surgido muchas líneas con diferentes inquietudes, diferentes ideas, diferentes ideales, pero sí, ¿cuál sería la esencia o el objetivo más? Básicamente es elevar el estado de conciencia de nuestra hermana humanidad. ¿Sí? Vemos, nos decía, algún día, antes de que se terminen los primeros 2000 años de esta era, es que todo el mundo llegue cuando menos al estado de conciencia del Getúlez. ¿Sí? Entonces, han surgido muchas líneas. Pues sí, es natural, un árbol echa muchas ramas y esas ramas pues a veces se secan, ¿sí? Porque se desconectan en la soberbia que hemos visto en nuestros maestros, ¿sí? En los maestros que se fueron formando, tanto los del sur como los de aquí de México, como que los que siguieron a los del sur, como los que siguieron a los de aquí de México, se ha visto pues un orgullo, una soberbia mal entendida, porque algo muy importante que siempre nos mostró nuestro hermano mayor fue la humildad, pero no la humildad del agachado, no, la humildad de la persona digna, ¿sí? De aquel que en un momento tenía que decir las cosas que tenía que decir, sí, con respeto. ¿Sí? El hermano mayor nos enseñó el respeto, nos enseñó la puntualidad, nos enseñó el buen manejo de las relaciones, el ser un buen político, el no hacer política. Aquí esto tiene su újule, ¿sí? Entonces es algo muy importante el seguir al superhombre, al hermano mayor, al encargado de la evolución del planeta, porque ese es el avatar terrestre. Nuestro muy sublime maestro, el doctor de la Ferrier, vino a decir, Estrada, a usted le toca. Y él dio instrucciones y dijo, ya no me sigan a mí, sigan a Estrada. Estrada es el que ahora tiene toda la enseñanza. Entonces Estrada es un yo mismo, lo dijo él, que a veces por cosas personales no se haya seguido eso. Bueno, pues ese es otro asunto, pero realmente lo importante es elevar el estado de conciencia, que en un momento sepamos manejar bien la parte material, lo económico, manejar también esa gran fuerza que es la fuerza de la vida, que es Kundalini, que es pues algo que se ha degenerado, ¿no? Que es la fuerza sexual, la fuerza de la vida, que realmente la humanidad no sabe manejarla, por eso está como está, ¿sí? Y a otros pues lo que estamos haciendo es aprender todo eso pues para sacar adelante por etapas, primero los Getuls y después vendrán es el primer grado, después vendrá el segundo grado, los discípulos, los adeptos, los gurús, y así para arriba cada vez se va reduciendo más, como si fuera una gran pirámide, el símbolo de la pirámide del sol, ahora que está tan en boga todo eso, pues no es otra cosa más que las etapas de esa evolución humana. Vamos a la era de oro, ¿sí? Porque pues ahora es el sol, esto por eso la línea solar, vamos a la línea de oro porque Papá Dios, según como cada quien lo conciba, desde el punto de vista místico, desde el punto de vista científico, pues es una maravilla, ¿sí? Realmente
por mucho que presumamos que sabemos de algo, no lo sabemos como debemos de saberlo. Y allí es donde entra precisamente esa humildad. A este gran templo de la vida se entra inclinado, no se entra erguido. ¿Sí? Entonces, es algo hermoso. Nuestro hermano mayor, ¿qué pensaba del papel que desempeña la mujer para estos tiempos? ¿Y qué piensa usted sobre los grados que le reconocen pues, a la mujer como de gurú y más allá de gurú, de otras líneas? Porque pues también el su líder maestre en los grandes mensajes menciona que la mujer no debería oficiar ceremonia, no debería oficiar el ceremonial de acuerdo pues a su polaridad. No dice que no debe, sino que no debería. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, pues todo esto es algo pues, muy fuerte, pero no hay que sacarle el bulto. Realmente, hablando en plata, cuando se va semejanza, cuando se va el patriarca, pues hay en este caso maestros que creen saber, pero que les falta conocimiento y les falta algo muy importante. Una característica en la iniciación es la obediencia de mayor grado. Si está escrito por nuestro muy sublime maestre, ¿cómo yo le voy a discutir eso? Nuestro hermano mayor nos decía, cuando veía algo medio chueco, decía, esto es anticonstitucional, esto no es así. Sin embargo, pues sabemos que nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, una vez le oí decir, ay de aquel que se atreva a enchuecar esto, porque más le hubiera valido no haber nacido, ¿sí? Yo por defender esto, porque sí ha sido ave de tempestades en la gran fraternidad universal, pues me peleé con todos, y casi todos me corrieron, ¿sí? Y me mandaron a llamines, y acabaron cerrándome las puertas. Pero yo entendí que la GFU no es nada más una asociación civil, la GFU es el mundo. Nosotros andamos en el mundo, todo esto es nuestra GFU. La hermandad que no ha oído de la GFU es GFU. ¿Sí? No solo los humanos son GFU, la GFU es un término amplísimo, por eso es gran fraternidad universal. Nuestro hermano mayor nos decía claramente, no es nada más la fraternidad de los yogis, nada más es la fraternidad de los astrólogos o de los constructores o de los políticos o de los grupos de presión en el mundo. No, la gran fraternidad universal abarca todos los reinos, el reino animal, el reino mineral. Pues si no, no sería una gran fraternidad universal, porque todos somos obra de Dios, todos somos hijos de Dios y por eso somos hermanos. Ahora, ¿qué pasa con este asunto de supuestamente reconocer un estado de conciencia en mis hermanas, los gakpas, las mujeres que ostentan el grado de gakpa? Yo siempre cuando platico con mis hermanas les digo, cuide usted mucho su autosuficiencia, ¿sí? Porque si bien es cierto que ya usted es un gurú y que usa una capa corta, realmente usted no debe ostentar algo más. Y realmente, para hablar en plata, todo eso se ha hecho en razón de luchas políticas entre los maestros. Sí. Yo recuerdo que alguna vez por ahí decían, es que ya tenemos nosotros aquí hermanas Gelón, porque en otra parte, otro grupo, ya también hay Gelón. Dios santo, digo, pues les dieron en la torre, hablando así en lenguaje chilango, a nuestras hermanas. ¿Por qué? Porque pues en su autosuficiencia y en su temperamento femenino, ay Dios mío, la mujer es muy especial
es el traje de mujer. Ahora recordemos que nosotros también, ahorita venimos en el traje de hombre, pero en otros tiempos hemos sido mujeres, ¿sí? Y la mujer, desde que es gapa, se le puede reconocer su grado ya como hombre, por eso se le dice reverendo gapa, no se le dice la reverenda o la gurú, ¿verdad? Ahora por ahí llegó el chisme, la muy honorable Sachela, imagínense nomás. Sí, entonces, si esto es anticonstitucional, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Bajémosle bastantes rayitas a las cosas que no sabemos. Sí. Yo siento que ahorita está hablando alguien más por mí, pero esto yo les agradezco mucho porque desde hace mucho tiempo quería decirlo. Muchas gracias por todo esto. Ahora, por ahí se decía, alguna vez le escuchamos al hermano mayor, que estaba pensando en reconocerle a algunos garpas el grado de Gelón, pero lo estaba pensando, sí. Ahora también por ahí hay una enseñanza en donde decía que pues aquella que ostentara aquello, pues iba a tener varias encarnaciones futuras, pues así como pues de ahí te quedas un ratito para que veas que por allí no es, no podría yo decir que sería un castigo, pero sí como recursar, no pasaste la materia, ¿por qué? Pues porque estás usando un traje equivocado, es como si un astronauta se quisiera meter a bucear, pues nomás allí se hunde, ¿no? ¿Cómo sale? O alguien con un traje de rana quisiera irse al espacio. No, tampoco. O sea, disculpen que use de términos tan populares, ¿no? Pero para que nos entendamos cómo son las cosas. Realmente, nos decía el hermano mayor, esto es tan simple, tan sencillo, que si yo se lo dijera, pues no lo iban a... Ustedes no lo iban a creer, sí. Entonces es algo muy importante el otra vez retomar el camino. Algún hermano nos decía hace muchos años, dice, miren, cuando un iniciado se sale, hagan de cuenta que es como un tren, se sale de la vía, pero mandamos a traer la grúa levanta el tren, lo pone en los rieles y a jalar. Sí. Entonces yo pienso que eso es lo que viene para la GFU. Hay muchos hermanos que se han estancado, no han trabajado su mal carácter, han desgraciado a más de media hermandad porque se malvé, porque se les maltrata y todo esto. El maestro viene a facilitar el camino, no a poner obstáculos, si no sería ahí la exaltación de Saturno, ¿verdad? O sea, nos pasamos de disciplina, pero si vemos que un hermano apenas está pudiendo hacer una postura, vaya usted más, usted puede, óigame, no, como dice aquel de la televisión, óigame, no va por allí, pero así estamos, es con el tiempo, cuando todo esto se va a mejorar. Yo les recomiendo a mis hermanos que no solo lean las obras del hermano mayor, no solo vean sus videos, no, que entren al camino del servicio, ¿sí? De que tengan el valor ahorita de darse cuenta que el bicho, si ustedes no piensan que el bicho les hace daño, salgan a los parques, den clases y todo esto. Si nosotros elevamos nuestra vibración, el bicho nos hace los mandados, ¿sí? Pero tenemos nosotros que colaborar con todas las disciplinas que nos dejó el hermano mayor, el servicio, ¿sí? El buen trato, el cultivar la fraternidad. Entonces, pues nuestras hermanas, nuestros hermanos gagpas que pues han seguido una instrucción equivocada, porque nuestro hermano mayor
dejó bien claro, y yo pienso que un buen maestro debe tener muy claro su posición como discípulo hacia el gran maestro. El gran maestro antes de irse dijo, sigan al de mayor grado, ¿sí? Y eso que nos está diciendo, pues que observemos bien las actitudes, ¿verdad? Yo me equivoqué y lo reconozco. Yo seguí por allí a un maestro y después de 20 años me di cuenta y dije, no, por allí no es. ¿Qué creen que hice? Metí reversa, espejé bien y me puse otra vez a trabajar. Entonces me di cuenta que el de mayor grado, aunque pues muchos piensan en su conciencia limitada, es que un grado superior está limitado por su envoltura física. No, señor. El hermano mayor es más que un cuerpo físico. El hermano mayor es Dios. ¿Sí? Así como el Cristo que reconoció entre mi Padre y yo, no hay diferencia. Yo le oí al hermano mayor eso. Entre mi Padre y yo no hay diferencia. Y se le oyó también decir, el espíritu y la materia son la misma cosa. Hay que meterle cabeza a eso. O sea, hay que echarse de cabeza a las escuelas. Hay que dejar lo que se tenga que dejar. Hay que hacer malabares con todas las actividades que tenemos, nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestros ideales, nuestras cosas, nuestras relaciones con los hijos, con las parejas y todo esto. Pero hay que estar así como esos grandes karatecas, ¿no? Como Bruce Lee, que se le ponían muchos obstáculos y a todos se los sonaba, a todos les golpeaba y todo esto, y salía así. Así yo pienso que es el prototipo del iniciado, y el hermano mayor así le pasó. Vimos cómo triunfó con nuestros hermanos del sur, que haga las cosas así. Y él decía, no, a mí me dijo mi muy sublime maestre que lo hiciera así, yo así lo hago. A usted les dijo de otra, pues háganlo así, ¿no? Cada quien como le dijo. Sí. Y así como eso, como llamaba la atención a sus discípulos en ese tiempo, ¿no? A ver, usted vaya a hacer tal parte. No, pues nomás que esto y esto y esto, una bola de pretextos. No, váyase, si el maestro le está diciendo párese de cabeza, párese de cabeza. Nos contaba el hermano mayor, cuando íbamos nosotros allá a Coatepec, como alguna vez el muy sublime maestro le dijo, Estrada, tírese por la ventana. Y el maestro así lo pescó de las piernas y le dijo, ¿qué va a hacer, Estrada? Pues obedecer lo que usted me está diciendo. Así de ese tamaño tiene que ser esto, ¿sí? Y si incluso nuestra parte anímica no lo entiende, tiene uno que empujar esa parte anímica para hacer lo que está mandando el cosmos, ¿no? O sea, es otra cosa. Yo ahorita estoy en una etapa muy rara, pero veo las cosas con mucha claridad. Ojalá y les pueda servir todo esto. Hay cantidad de cosas. Yo como Acuario, ya lo habrán observado, soy un tanto caótico en muchas cosas, pero no es por mala voluntad, es por el amor que pues yo le tengo a mi maestra, ¿no? Para mí es luz, para mí yo no siento que se haya ido ni nada, ¿no? Yo siento que es en todos nosotros. Él nos dijo, todos ustedes son el hermano mayor, y eso yo lo estaba meditando, y ahora que hago el ceremonial, digo, Chihuahua, ¿cómo está esto? Debe ser algo enorme, sí. Y entonces pues eso es lo que me mueve. Yo tuve la fortuna de conectarme ya más profundamente con toda esta enseñanza a través de mi maestro, del muy honorable Sachela Alfredo Herrera Montiel. Sí, él me rescató, yo estaba listo a que alguien me rescatara, y siempre me he puesto,
flojito y cooperando, que párate de cabeza, me paro de cabeza, que hay que ir aquí, vamos acá, que hay que dejar esto, lo dejamos. Sí, pues yo lo que me resta es hacer oración. Yo sé que la oración es muy poderosa, la he experimentado, y que nos toca hacer oración por nuestra gran fraternidad universal. Y como dice por allí, a Dios rogando y con el mazo dando o chambeándole por allí. Sí, maestro, ¿cuál era la visión del hermano mayor en cuanto a la parte iniciática en equilibrio pues con la parte social o administrativa? Porque también él buscaba pues tener una parte en lo administrativo de negocios y cosas así para pues ayudar a los hermanos a que no pagaran tanto cuando fueran de visita larga y cosas así. Entonces, pues usted que estuvo más cerca de él, ¿cuál era su visión en ese aspecto? Pues miren, yo lo que le vi al hermano mayor siempre fue una actitud de equilibrio y de estar en el tiempo de ahora, ¿sí? de no ubicarse en otros tiempos o inventar. Él siempre le vi una mente muy concreta, que había que solucionar este problema. Y con respecto a esto de los negocios que se hacían, se llamaban los negocios de la Gran Fraternidad Universal, para beneficiar el funcionamiento económico de los ashrams, ¿sí? Entonces, pero eso desafortunadamente no fue entendido. Todo esto era generar, no para generar una buena economía, para que los ashrams pudieran pagar el mantenimiento, ¿sí? Entonces, al pagar el mantenimiento, pues ya no ibas a salir tan cara la estancia, porque era prohibitivo. Después se fue haciendo prohibitivo el que cuando desaparecieron los negocios se convirtieron los ashrams así como en hoteles de algunas estrellas. Y entonces había hermanos muy humildes que, teniendo la conciencia y a lo mejor pues que tenían madera y todo esto, se les puso más difícil, porque no es lo mismo pagar 200 pesos a pagar 700 o 800, ¿no? Y bueno, pues allí también vemos pues toda la influencia de la colita de la era de Piscis. Pero el equilibrio que siempre nos mostró el hermano mayor, el maestro Estrada, nuestro venerable Sadhguru, pues es esa congruencia entre lo que es el mundo humano, el mundo de fuera de la GFU. Hay cantidad de anécdotas que yo luego escucho de mis hermanos cuando ando de viaje, en donde pues quién sabe qué nos imaginábamos que podía hacer el maestro, ¿verdad? Utilizar métodos, por ejemplo, de curación, cuando lo único que se necesitaba era a lo mejor una aspirina. Entonces, y en otras cosas también, ¿no? Él, pues muy, muy práctico. Se trata precisamente en la iniciación de simplificar, de adaptarnos a las condiciones, básicamente en realizar esa unión entre la iniciación y la administración. La iniciación, que es en primera instancia el actuar con sabiduría, con experiencia ante determinadas circunstancias. Y la administración, el buen uso de los recursos. Para el buen uso de los recursos, pues se necesita sabiduría.
y se necesita honradez, y se necesita pues honorabilidad, y se necesita pues mucha realización, pero precisamente para esto ya no nos vamos a quedar nada más en la etapa de qué se necesita o qué es, porque las bibliotecas están llenas de libros donde hacen profundos análisis de la realidad, pero ahora de lo que se trata es de transformar esa realidad tomando como base la transformación de nosotros mismos. ¿Sí? Y al estar en un grupo como los que hay en la fraternidad, grupos de administración, grupos de escuela, grupos de estudio, grupos de donde se trabaja el yoga y todo esto. Yo le vi al hermano mayor como pues muchos la hermandad. A mí me tocó alguna vez levantar ahí en México hace muchísimos años pues diferentes salas de yoga, y era desde empezar a dar clases, desde empezar a lavar los baños, desde empezar a lavar y limpiar la alfombra y todo esto, ¿no? Desde ir a los ashrams y pintar, aunque pintara uno mal, pero después pues ya como que el sistema nos fue ganando y llegó un momento en que pues ya teníamos que pagar. Es que los hermanos pintan mal, pues vamos a traer un pintor, ¿verdad? Entonces ahí se fue perdiendo la esencia. No, es que los hermanos dejan botados todos sus trastes aquí y ya no hace nada. Ay, no, pues vamos a contratar a una persona que venga a lavar los trastes. Entonces se perdió toda esa oportunidad de hacer ese trabajo, y por eso nuestra fraternidad universal, que es una sola, está como está. Desafortunadamente ahorita pues está resurgiendo, y todavía van a venir otros hermanos, todos los que ya se fueron físicamente, van a regresar y van a volver a trabajar. Entonces hay tantas cosas que se pueden ver ya un poquito desde arriba, porque cuando está uno en el primero, en el segundo escalón, pues como que no tenemos una perspectiva muy clara de lo que es este movimiento. Este es un movimiento profundamente revolucionario. Alguien, maestro, por ahí decía, es una revolución sin tiros, es una revolución en paz. Aquí los fregadazos van para uno mismo, no para los demás. Entonces es algo muy fabuloso. Qué bueno que somos protagonistas. Sí. Maestro, ¿qué nos pudiera decir de la relación del hermano mayor con el sublime maestre? Porque pues se dicen tantas cosas y hay tantos males entendidos y cosas así. Entonces, ¿cuál sería su opinión en relación a esto? Bueno, yo tengo así como una memoria de elefante. Recuerdo que el hermano mayor nos contaba unas anécdotas bellísimas de su maestro. Yo nunca lo oí expresarse mal de él. Siempre decía, mi muy sublime maestre, mi muy sublime maestre. Un día nos contó que cuando a él le tocó hacerse su cruz grande, se la mandó a hacer medio centímetro más chiquita. Pues dijo, el que tenga ojos para ver esa acción, pues va a encontrar muchas cosas, una gran humildad, un gran respeto, bueno, pues por eso nuestro muy sublime maestro dijo, Estrada, ustedes son yo mismo. Seguir a Estrada no es seguir a un hombre, es seguir una línea, un linaje de los grandes maestros que pues con el tiempo, como todo pasa, se llenan de polvo, el polvo del tiempo, y se convierten en religiones. Ya no son esos movimientos revolucionarios, ¿verdad? La paz que creó el Buda allá en Oriente, ¿verdad? Lo que vino a hacer nuestro maestro Jesús acá con los romanos y los israelitas, ¿no? Entonces, pero básicamente, pues ese Estrada, pues ustedes son yo mismo. Caramba, ahí él está diciendo, lo está exaltando. Usted es el Cristo. Sí. Ahora, muchas de estas cosas no es fácil entenderlas nada más a nivel intelectual. Por eso
Por eso el camino de la iniciación no es fácil, porque tiene que hacerse un trabajo constante, a toda hora estar despierto, porque si nomás se duerme uno tantito, se ataruga y se cae. Entonces, como andar en la cuerda floja. Cuando han visto que un equilibrista duda tantito, duda, se cae. No, tiene que estar manteniendo el equilibrio constantemente. Eso no quiere decir que el que les hable ya se la sabe todo. No, pero tengo puntos de referencia y de allí me pesco. Digo, a ver, ¿cómo le haría el hermano mayor ante esta situación? Yo ahorita me pregunto, ¿qué diría el hermano mayor de todo esto? Y me acuerdo que alguna vez en Coatepec nos decía, ustedes van a ser los testigos del hermano mayor. A ustedes les van a preguntar, y ahorita se está dando eso. Y ustedes van a decir cómo era el hermano mayor, qué hacía el hermano mayor, qué no decía, cómo lo decía, cómo esto otro. Entonces, a mí me da ahorita mucho gusto, pues que haya yo llegado a poder decir esto, ¿no? Esto, como sea, es un testimonio, sí. Vendrán gentes más avanzadas y qué bueno que vengan, para eso estamos luchando, para que lleguen los grandes maestros de todos los tiempos. Van a llegar, van a ser 144,000, imagínense, 12,000 de cada sector, maravilloso, de cada tribu. Entonces eso va a ser maravilloso. Entonces nuestro maestre, nuestro muy sublime maestre, que es el avatar celeste, y nuestro muy sublime maestre, el hermano mayor, que es el terrestre, pues es uno solo. Allí hay un misterio. No podemos nosotros pues saber de todo de esto. Sin embargo, pues sí, hacer el esfuerzo para irle arañando todo esto. Yo recomiendo, ¿quién soy? Yo recomiendo que se haga oración. La oración, que se haga el bhakti yoga, el devocional, el ceremonial, que se haga con entrega, que se haga caso a lo que nuestro hermano mayor siempre nos dijo y nos dice en el ceremonial del domingo, ¿no? Ustedes sintonícense con la parte más elevada en su concepción de Papá Dios y verán que todo sale a pedir de boca, sí. Y pues esa es la lucha, entender que no hay diferencia, ¿no? Como han querido hacer algunos hermanos del sur o de otras partes, ¿no? Y pues no es otra cosa más que no se han podido liberar ni de la influencia de Saturno, ni de la influencia de Júpiter, ni de la influencia de Marte, ni de la de Venus. Y pues tampoco lo de Mercurio, ¿no? Porque realmente nuestra fraternidad está hecha bolas. Nuestro hermano mayor nos decía, ustedes están más enredados que un kilo de estopa. Pero afortunadamente con la luz de lo alto que viene de él, vamos sacando hilito por hilito, hilito por hilito. El maestro, nuestro hermano mayor, se acabó su traje físico volando de un lado a otro, se le tronó el corazón. Sí. Entonces eso fue un sacrificio del Cristo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que sentir, que nuestro maestro no es cualquier hijo de vecino y que está conectado con nuestro muy sublime maestro. Hay algunas cosas que conforme van avanzando se le va revelando. Desafortunadamente en algunas sectas religiosas y todo esto se ha enredado. Tenemos que observarlas muy bien y sacar lo mejor de cada una. En las misas está, en los rituales, en las danzas de nuestros ancestros, en los temazcales, en todo esto, pero básicamente nuestro ceremonial cósmico, que fue transmitido por nuestro muy sublime maestre, él decía, yo no soy sacerdote, pero hago sacerdotes. Entonces hizo sacerdote a nuestro hermano mayor
Entonces ahí vemos esa fusión, pues ese encontrarse, ¿no? Y ser uno solo. Alguna vez nuestro hermano mayor, platicando con el maestre, le decía al muy sublime maestre, al hermano mayor, decía: Estrada, usted, pues usted soy yo mismo. Y el hermano mayor le dijo, con eso de que yo soy su padre, es para meterle cabeza, eso no es para principiantes. Sí. ¿Eso dejó alguna recomendación antes de partir, antes de dejar su cuerpo? Sí, según nos cuenta, pues ese discípulo fiel que es el muy honorable Sarchiel Alfredo Herrera Montiel, pues algo muy simple. Le dijo: ten la capa, yo ya no la aguanto. Me está llegando el momento. ¿Sí? Entonces, el otorgar, porque la capa es un poder, pero no es un poder para mandonear a los demás, no es un poder de servir. A mí mi maestro, el honorable Alfredo, él en ese momento dijo: bueno, pues ¿cómo? Si ahorita ya todo esto está enredado, porque a los que les tocaba, y esto con todo respeto, pues se distrajeron y entonces la verdad no cumplieron. Y eso no lo vamos a juzgar nosotros. Como dicen por ahí, hay un Dios y aguas. Entonces, al entregar ese símbolo, que es un símbolo solar, lo que sucede es que pues se realiza aquello. Todos ustedes son el hermano mayor. Y como hermano mayor tienen que pasar las pruebas que pasó el hermano mayor, porque él nos decía: pues todos quieren ser el hermano mayor, pero nadie quiere pasar por donde pasó el hermano mayor. El hermano mayor tuvo que aguantarse muchas cosas. Le decíamos: maestro, ¿y por qué si ya está en su viutana, ¿por qué no deja todo esto? No, dice: ¿cómo? Yo no puedo dejarlo. Dice: porque este atuendo es precisamente